Los escarpados bosques y brezales de Tasmania. El único estado de Australia ubicado fuera de la isla principal. Situada en el sur del Océano Pacífico y del Océano Índico, Tasmania es azotada por sistemas climáticos volátiles durante todo el año. Para sobrevivir en esta apartada isla, a menudo los animales tienen que lidiar con 4 estaciones en un solo día. Pero además, su aislamiento ha convertido a Tasmania en un arca de Noé para uno de los marsupiales más raros del planeta. En la isla principal, esta especie se extinguió hace 50 años. Para el cuolo oriental, Tasmania es el refugio final. Tiene el tamaño de un gato doméstico y los insectos son su principal objetivo. Pero se pueden presentar otras oportunidades. Un wallaby muerto ofrece más grasa y proteína que cualquier invertebrado. Habitualmente es nocturno, pero en días fríos como este, se aventura a salir. Y no es el único que detecta esta oportunidad. A pesar de su pelaje más claro, es de su misma especie. El pelaje del cuolo oriental tiene 2 variedades de color. Hay más que suficiente para compartir. Pero un grito inconfundible implica peligro. En esta zona también hay diablos de Tasmania. Los cuoles hacen bien en retirarse. Con el tamaño de un perro, esta hembra pesa 7 veces más que un cuolo oriental y tiene unas potentes fauces capaces de atravesar el metal. Al igual que los cuoles, es un marsupial, una familia de mamíferos que se encuentra principalmente en Australia. Tiene que darse prisa. Está llegando un frente frío. Estrictamente carnívoros, pueden comer el 40% de su peso corporal en una sentada. A diferencia de muchos marsupiales nocturnos, pueden regular eficientemente su temperatura corporal, por lo que se alimentan durante el día. Pero tiene que ser rápida.
se acercan otros comensales. Los diablos de Tasmania tienen fama de ser violentos. Y de gritar agresivamente. Pero estos diablos no son tan fieros como los pintan. Normalmente, con sus poses y sus gritos, evitan la violencia física. Pero las cicatrices de la cara indican que a veces puede haber peleas. En relación a su peso, tienen la mordida más fuerte de todos los mamíferos. Los diablos de Tasmania no desperdician nada. A 240 kilómetros al norte de Tasmania, la isla de Australia es conocida por su enorme y despoblado interior. Y los icónicos animales que sobreviven en su árida naturaleza. Pero en esta inmensa tierra, que abarca más de 7 millones de kilómetros cuadrados, algunos de los hábitats más importantes son los extraños y misteriosos bosques que rodean el árido interior. Las islas tropicales salpican la costa, mientras que una mezcla de bosques templados, tropicales y secos cubren el borde oriental del continente. Aislados del resto del mundo, la mayoría de los animales de Australia no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Australia es el hogar de lo extraordinario. En el este de Australia, a solo 15 kilómetros de la costa de Queensland, se encuentra Gary, una isla de abundantes selvas tropicales y bosques de pinos y eucaliptos. Estos bosques son únicos. Todos crecen sobre arena. Gary es la isla de arena más grande del mundo. Aquí, las plantas han evolucionado para extraer nutrientes de los granos de arena, dándoles un color blanco brillante en el proceso. A medida que muere la vegetación, los minerales regresan a la tierra. Un singular ciclo de nutrientes que crea un ecosistema próspero. Lo bastante sano para sustentar al depredador terrestre más grande de Australia. Aunque en un principio se pensaba que eran descendientes de perros domésticos, nuevos estudios
han demostrado que el dingo es un antiguo vínculo genético entre lobos y perros. En la isla principal es común que se crucen con perros. Pero en Gary, los animales de compañía están prohibidos, gracias a lo cual los dingos de la isla son genéticamente puros. La mayor parte de su dieta se compone de pequeños mamíferos y reptiles que cazan. Pero como su hogar en el bosque da a la costa, también tienen muchas oportunidades para buscar comida en el mar. Tienen un excepcional sentido del olfato. Un buen hallazgo, pero solo es un entrante. Viven en jaurías. Su compañera de reproducción está probando suerte en el borde del bosque. Ambos recorren unos 19 kilómetros al día, cazando y buscando comida. Ella está buscando insectos. Los dingos no son quisquillosos. Se sabe que comen más de 200 especies diferentes. Pero ahora necesita algo sustancioso. Sus hinchados pezones significan que toda una camada de cachorros depende de su éxito. Mientras su madre está fuera, los cachorros se quedan en una aislada madriguera en el borde del bosque. Pero no están solos en casa. Los dingos siempre vigilan su guarida. La camada que sus padres tuvieron el pasado año forma parte de la jauría. Son miembros dedicados de la familia, que protegen la madriguera, ayudan a traer comida y aún así tienen tiempo para jugar. Basura de playa, un juguete muy solicitado. Su padre ha vuelto con las manos vacías, pero participa en el juego alegremente. El juego es importante para establecer quién domina en la jauría. Mientras ellos socializan, su madre lleva un ave marina para que la camada cene.
Que los cachorros ya tengan edad suficiente para comer carne significa que solo faltan unos meses para el ciclo de reproducción de los padres. Para los hermanos mayores, la nueva temporada de apareamiento será la señal para que se vayan. Todo forma parte de hacerse adulto. Al dispersarse, establecen nuevas jaurías y conservan los puros linajes de los dingos de Gary. En la isla principal, el semiárido interior abarca el 70% de su superficie. Pero más allá de estos paisajes áridos, en Australia hay más de 1.300.000 kilómetros cuadrados de bosque. El eucalipto constituye más de las 3/4 partes de los miles de millones de árboles de especies nativas. Evolucionaron a partir de antiguas selvas tropicales para lidiar con el hecho de que el continente se volviera más árido a medida que se separaba del supercontinente Gondwana. Ahora, los eucaliptos proporcionan refugio a muchas especies, incluida una de las más mortíferas de la nación. Un nombre muy apto. Antes de que se introdujera el antídoto, más de la mitad de las mordeduras de estas víboras de la muerte armadas con veneno neurotóxico eran mortales para los humanos. Su fornido cuerpo de 75 centímetros de largo está lleno de músculos. Al moverse, un órgano sensorial que tiene en la boca detecta los olores por medio de la lengua. Un eslizón de lengua azulada. Pero el lagarto está a salvo. A diferencia de la mayoría de las serpientes australianas, su táctica no es la persecución. Las víboras de la muerte esperan a la noche para matar. Son depredadoras nocturnas que se emboscan con un señuelo perfecto. ¿La punta de su cola? ¿O una larva que se retuerce?
Igual que ocurre con los pescadores, la clave es tener paciencia. Pasan horas sin que haya suerte. Pero en estos bosques, si esperas lo suficiente, algo morderá el cebo. Una rata común. Una especie invasora y una buena comida para la serpiente. Mueve la cola más rápidamente, poniendo a la rata a su alcance. Una décima de segundo es todo lo que necesita. Es la serpiente australiana que ataca más rápido. Esta es una presa que no se escapará. A lo largo del flanco oriental de Australia se extienden los bosques tropicales y templados del continente. Reciben humedad de la costa y abarcan menos del 1% del país, pero sus abundantes hábitats dan albergue a un tercio de las especies de mamíferos y aves del país. Dentro de estos bosques, los ríos alimentan al exuberante follaje y le proporcionan un coto de caza a uno de los mejores ejemplos del aislamiento evolutivo de Australia. Pies palmeados. Pico. Pero es un mamífero peludo. Por no mencionar que pone huevos. El camino evolutivo de su especie se separó del de los demás mamíferos hace más de 165 millones de años. Mide unos 60 centímetros de largo y está perfectamente adaptado a un estilo de vida acuático. Al sumergirse, cierra los ojos, los oídos y la nariz. Pero no nada a ciegas. La evolución le ha proporcionado un supersentido. Su singular pico está cubierto de miles de receptores eléctricamente sensibles. Lo utiliza para escanear el lecho del río en busca de señales eléctricas producidas por las contracciones musculares de sus presas,
como crustáceos y gusanos escondidos en el barro. Guarda sus capturas en las bolsas de sus mejillas. Dedica más de 10 horas al día a cazar y a comer alrededor de la mitad de su peso corporal. Sin que él lo sepa, otro depredador fluvial sigue cada uno de sus movimientos, esperando el momento perfecto para atacar. Un martín pescador azul, un cazador ribereño que observa ávidamente al ornitorrinco. La técnica de caza del mamífero lo convierte en el mejor amigo de los pescadores. Al remover el lecho del río, hace salir peces a la superficie. Y ahí entra el martín pescador. Es una buena asociación. Al menos para el martín pescador. El ornitorrinco no consigue nada a cambio, pero está especializado en cazar presas escondidas en el lecho del río, en lugar de peces que se mueven rápidamente. Dado que el número de ornitorrincos se ha reducido en 1/3 en los últimos 30 años, esta selva tropical protegida es uno de los últimos lugares en los que puede florecer esta relación exclusivamente australiana. Junto a estos bosques orientales se encuentran las antiguas selvas tropicales de Gondwana que hay en la nación. Son los restos de cuando Australia aún era parte de un supercontinente prehistórico cubierto de bosques. Un mundo perdido que ha sobrevivido a milenios de extinciones en masa. Una mezcla de selva subtropical y templada. Todavía están arraigadas antiguas especies de coníferas, hayas y helechos. Los bosques de Gondwana se han mantenido casi sin cambios desde tiempos prehistóricos. Pero incluso aquí se pueden encontrar signos del impacto humano. Sin embargo, esto es obra de un delincuente salvaje.
le está dando los últimos toques a su pérgola. Coloca palos meticulosamente para crear dos paredes curvas. La compleja estructura enmarca su vibrante munificencia. El azul es el color elegido. Se cree que acentúa el plumaje iridiscente del macho. Ha creado una elaborada obra de arte y un escenario en el que actuar. Todo artista necesita un público. Una hembra. Él se lo toma con calma. Pero para impresionarla, esta tendrá que ser la mejor actuación de su vida. Su pérgola no es la única que visitará la hembra. Visitará varias antes de elegir su favorita. Que comience el espectáculo. Mirando a través de su pérgola, la hembra evaluará su actuación. Un pavoneo, una reverencia y una distintiva sacudida de alas. Si se gana su afecto, se sabe que cada año las hembras visitan las mismas pérgolas para aparearse. Pero solo seleccionan las mejores. El paso final. Le ofrece uno de sus tesoros favoritos. Es un no. Algo ha ido mal. Vuelve a perfeccionar su arte. Lejos de las antiguas selvas tropicales, en el dominante bosque de eucaliptos, hay un icono australiano que evolucionó junto con los árboles resistentes a la sequía. Los eucaliptos no solo son el hogar del koala, sino que también son la principal fuente de alimento de este marsupial. Las hojas tienen una textura dura y coriácea para evitar la pérdida de agua. Y además son venenosas para defenderse de los herbívoros. Pero el koala no se harta de ellas. Para digerir esta comida tóxica,
La muele hasta obtener una pasta fina y unos microbios intestinales especiales que tiene en el estómago la desintoxican. La evolución le ha aportado las herramientas para alimentarse de los eucaliptos, pero las hojas duras solo le siguen proporcionando energía suficiente para 2 horas de actividad al día. Ahora necesita todo el vigor que pueda conseguir. Su grito de baja frecuencia ha evolucionado para que se oiga hasta 1 kilómetro de distancia a través del bosque. Pide a gritos una pareja, pero no obtiene respuesta. Tendrá que ampliar su búsqueda. Entre algunos árboles hay grandes espacios. Solo hay una ruta a seguir. Está mal adaptado a la vida en el suelo y está expuesto a depredadores como los dingos y las serpientes. Afortunadamente, no tiene que ir muy lejos. Solo hasta el árbol siguiente. Y este tiene el olor de lo que ha estado buscando. Una hembra. Pero tiene una cría joven. Lo que significa que no se apareará pronto. Se ha equivocado de árbol. Pero la llamada de apareamiento de una hembra le indica que no está muy lejos. Tendrá que mirar en todos los árboles. En cuanto a la madre koala, no tiene prisa. Se pasará todo un año cuidando a su cría, hasta que ésta se vaya a vivir sola. El pequeño koala ya ha empezado a explorar el mundo que hay fuera de la bolsa de su madre. Alimentándose de la leche de su madre, ha multiplicado por 10 su tamaño. Ahora está probando comida sólida. Dentro de unos 3 meses, se irá para establecer su propio territorio. Desde 2018, el número de koalas ha disminuido un 30%. Con tan solo 60.000 ejemplares. La supervivencia de cada pequeña cría es vital para el futuro de la especie. Mientras que los marsupiales están a merced de su entorno, hay una especie que se pasa la vida migrando, asentándose en refugios a millones.
Su estilo de vida itinerante se basa en su principal fuente de alimento. Los zorros voladores se alimentan casi exclusivamente de néctar. Las colonias se mueven de una región a otra siguiendo a las plantas en floración. Para mantenerse frescos e hidratados en el calor del bosque, los murciélagos tienen una técnica acrobática: darse un chapuzón. El pelaje empapado de agua reduce su temperatura corporal y les proporciona una bebida para más tarde. Una ingeniosa solución para evitar a los depredadores con base en el suelo. Pero en los territorios del norte, las aguas no siempre son seguras. Cocodrilos de agua dulce. Equipados con un hocico largo y delgado, provisto de unos 70 dientes. Aquí, para beber, hay que hacer maniobras evasivas. No todos lo logran, pero sí la mayoría. A medida que las vastas colonias migran por el continente, polinizan las flores y dispersan sus semillas. Tienen poca estatura, pero son una pieza clave para los prósperos bosques australianos. Reinos indómitos en los que solo sobrevive lo extraordinario.